¿Qué harías si te dijera que puedes alcanzar una libertad que ni el dinero ni el poder pueden comprar? Epicteto fue un esclavo, sometido por el destino, pero descubrió un secreto en su mente que lo convirtió en un maestro venerado. No es magia ni un truco mental. Es la capacidad de controlar lo único que realmente podemos controlar, nuestra mente. En este video, descubrirás cómo Epicteto rompió las cadenas invisibles de su mente y alcanzó una libertad que sigue inspirando a millones. Si alguna vez has sentido que algo te controla, quédate hasta el final, porque lo que Epicteto enseñó puede cambiar la forma en que ves tu vida, tu mente y tu destino. Epicteto no nació en un palacio ni tuvo una vida de lujos. En realidad, vivió en las peores circunstancias posibles, fue esclavo de un cruel maestro que le mostró el lado más oscuro de la vida. Pero lo que pocos saben es que esa misma adversidad fue la que le dio la clave para dominar su destino. La vida de Epicteto fue una constante prueba de sufrimiento y humillación. Desde su infancia, fue tratado como una propiedad más, sin derecho a decidir sobre su vida. Su cuerpo estaba bajo el control de su amo, pero algo mucho más poderoso estaba sucediendo dentro de él, su mente estaba en proceso de transformación. El punto crucial llegó cuando Epicteto fue golpeado brutalmente por su dueño. En lugar de rendirse al dolor y la ira, algo inesperado ocurrió. En ese momento de sufrimiento físico, Epicteto hizo algo que cambiaría su vida para siempre, decidió no dejar que el dolor controlara su mente. No me lastima lo que me hacen, sino cómo elijo reaccionar ante ello. Este principio fue una revelación para él. Descubrió que, aunque no podía controlar lo que le sucedía, sí podía controlar cómo respondía a ello. Epicteto entendió que las emociones no tienen poder sobre nosotros a menos que les demos permiso. Este principio de control mental no solo lo ayudó a sobrevivir, sino a comenzar a prosperar de una manera que parecía imposible para un esclavo. Aprendió a distinguir entre lo que estaba en sus manos y lo que no lo estaba. No podía controlar su destino físico, pero sí podía controlar su paz interior. Cuando el dolor se apoderaba de su cuerpo, Epicteto lo aceptaba sin resistencia, como un hecho inevitable. Pero lo que nunca permitió que le tocara fue su serenidad. Las palabras del filósofo estoico que más resuenan hoy en día: lo que sucede, sucede. Lo que pienso, elijo pensar, nacen de esta etapa de su vida. En medio de la opresión y el sufrimiento, Epicteto encontró la libertad más poderosa, la libertad de no dejarse arrastrar por las circunstancias externas, sino de dominar lo interno. Esta lección de vida es la que nos recuerda que nuestra paz no está determinada por los eventos que nos rodean, sino por cómo elegimos responder ante ellos. Imagina que, como Epicteto, pudieras mirar una situación dolorosa y decidir no permitir que te afecte más allá de lo que ya ha ocurrido. ¿Qué harías si pudieras controlar tus reacciones y no ser esclavo de las emociones que te desbordan? La vida no siempre nos da lo que queremos, y mucho menos lo que deseamos, pero lo que sí nos da son momentos de elección. Podemos optar por vivir en reacción constante o aprender a ser dueños de nuestras respuestas. Epicteto eligió ser libre, incluso cuando no lo era. Esta es la esencia del control mental, ver cada desafío como una oportunidad para decidir cómo reaccionar. Epicteto enseñó que no necesitamos ser dueños del mundo, solo de nuestra mente. Y esa lección, que él aprendió en las más duras circunstancias, puede cambiar nuestra manera de ver el sufrimiento y la adversidad. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus emociones, recuerda, la verdadera libertad está en cómo decides manejarlas. El sufrimiento y las injusticias que Epicteto soportó lo hicieron más sabio, pero hubo un momento crucial en su vida que transformó su dolor en una oportunidad para cambiar su destino: el encuentro con la filosofía estoica. Un día, en medio de su vida como esclavo, Epicteto escuchó hablar de los filósofos que enseñaban cómo alcanzar la libertad interior. Esta filosofía, conocida como estoicismo, le ofreció algo que nunca había tenido antes, una perspectiva sobre la vida que lo haría sentir que el poder no residía en las circunstancias externas, sino en la forma en que él elegía vivir su vida y pensar sobre ellas. La filosofía estoica no le prometía riqueza, ni prestigio, ni una vida sin dolor, pero sí le ofrecía algo mucho más valioso: la paz interna y el control sobre sus pensamientos. La doctrina estoica se basa en la aceptación de la naturaleza de las cosas tal como son, y en aprender a reaccionar sabiamente ante lo que no podemos cambiar. Según los estoicos, la única cosa que realmente podemos controlar es nuestra mente y nuestra actitud hacia lo que sucede en el mundo exterior. Epicteto fue introducido a las enseñanzas de Zenón de Sitio, Séneca y, especialmente, de Marco Aurelio. Estos filósofos le mostraron que la vida no se trataba de evitar el sufrimiento, sino de aprender a lidiar con él de manera que no nos destruya. La idea de que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino dueños de nuestra respuesta ante ellas, resonó profundamente en él. A través del estoicismo, Epicteto comenzó a comprender que no era el esclavo de sus circunstancias, sino de sus propias reacciones.
Empezó a entrenar su mente de una manera sistemática, aceptando la realidad tal como era, pero sin que eso afectara su paz interior. Aprendió a distinguir lo que estaba bajo su control y lo que no lo estaba, y a actuar en consecuencia. Un concepto central del estoicismo que Epicteto adoptó fue el de la distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Esta enseñanza se convirtió en el pilar de su vida. Epicteto entendió que, aunque no podía cambiar su estatus de esclavo, sí podía cambiar su reacción ante todo lo que vivía. El impacto de la filosofía estoica fue tan profundo que no solo lo ayudó a sobrevivir, sino a florecer en su mente y en su espíritu. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos interpretarlo. Lo que Epicteto descubrió fue una verdad fundamental: no podemos controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. Así, se levantó por encima de su dolor físico y emocional, y comenzó a ver cada desafío como una oportunidad para practicar la virtud y el autocontrol. Cada momento difícil era una lección en el arte de ser dueño de sí mismo. Al abrazar el estoicismo, Epicteto pasó de ser un simple esclavo a un maestro de su propio destino, enseñando a otros a ser igualmente libres. Y es que el verdadero poder no está en lo que nos pasa, sino en cómo elegimos vivirlo. ¿No es esto, al final, lo que todos buscamos, la capacidad de tomar el control sobre nuestra vida, sin importar lo que el mundo nos ponga en el camino? Así fue como Epicteto transformó su sufrimiento en sabiduría, y su sabiduría en libertad. Y, al igual que él, todos nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, si decidimos aprender a manejar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra respuesta ante la vida. Epicteto no solo aprendió a controlar sus emociones, sino que también comprendió que la verdadera libertad y sabiduría venían de algo mucho más profundo: la autodisciplina. Sin ella, el control de la mente es solo una idea vaga. Con ella, se convierte en una práctica diaria que puede transformar tu vida. En sus enseñanzas, Epicteto insistió en que el autocontrol no era una habilidad que se podía alcanzar de forma instantánea, sino que debía cultivarse con esfuerzo y perseverancia. Al igual que un guerrero forja su espada en el fuego, la mente debe ser entrenada con rigurosidad para resistir las pruebas de la vida. Y en esa lucha diaria es donde realmente se forja la libertad interior. Uno de los conceptos más poderosos que Epicteto enseñó sobre la autodisciplina fue la idea de que la mente es como un jardín: si no cultivamos lo que sembramos, lo más probable es que crezcan malas hierbas. Las malas hierbas, en su caso, eran las emociones desbordadas, las reacciones impulsivas y los pensamientos negativos. Así, el cultivo de la mente se convertía en un acto consciente, eligiendo qué pensamientos dejar crecer y cuáles eliminar. Pero, ¿cómo lograrlo en un mundo lleno de distracciones, deseos y presiones externas? Epicteto, con su vida de sufrimiento constante, tenía una respuesta clara: el autocontrol no es cuestión de evitar el placer, sino de dirigir nuestra atención y voluntad hacia lo que realmente importa. La autodisciplina no se trata de reprimir las emociones, sino de ser dueños de ellas. Epicteto afirmaba que debemos aprender a distinguir entre las cosas que realmente valen la pena y aquellas que nos desvían de nuestra verdadera naturaleza. Por ejemplo, en lugar de dejarse arrastrar por la ira o el miedo, Epicteto enseñaba a canalizar esas emociones hacia la reflexión y el control. Si el mundo no podía ser controlado, nosotros sí podíamos controlar cómo reaccionábamos. Imagina por un momento que cada vez que una emoción negativa surge en tu vida, en lugar de reaccionar impulsivamente, tienes el poder de detenerte, observar la emoción y luego elegir cómo responder. Esto es lo que Epicteto nos enseñaba: la verdadera libertad reside en la capacidad de detenerse antes de reaccionar. Un ejemplo claro de su autodisciplina era su capacidad para hacer frente al dolor físico y emocional sin dejar que lo dominaran. Aunque su cuerpo era objeto de abuso, su mente se mantenía intacta. Él creía que el dolor solo tenía poder sobre nosotros si nosotros lo permitíamos. En su famosa enseñanza, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que importa, nos dice que el sufrimiento solo se convierte en una verdadera carga cuando elegimos entregarnos a él sin cuestionarlo. Epicteto pasó su vida practicando y enseñando que, al entrenar la mente, podemos liberarnos de las fuerzas externas que nos controlan. La autodisciplina es lo que permite que esa libertad sea duradera. No es algo que se logra de un día para otro, sino un proceso constante de refinamiento personal. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos una oportunidad para practicar la autodisciplina. Cada vez que resistimos una reacción impulsiva o nos alejamos de una distracción momentánea, estamos fortaleciendo nuestra mente. Epicteto entendió que la mente es como un músculo: cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Y al final, esa fuerza es lo que nos permitirá vivir con serenidad, independientemente de lo que el mundo nos depare.
Por tanto, la lección que nos deja Epicteto es clara: la verdadera libertad no está en evitar los desafíos o las dificultades, sino en ser dueños de la forma en que respondemos a ellos. La autodisciplina es la herramienta que nos permite alcanzar esa libertad, y es algo que podemos cultivar cada día, en cada momento, sin importar las circunstancias. Epicteto vivió gran parte de su vida en la oscuridad de la esclavitud. Sin embargo, algo increíble sucedió: se convirtió en un maestro, un filósofo venerado cuyas enseñanzas siguen siendo leídas y aplicadas miles de años después. ¿Cómo pasó de ser una víctima de su destino a un hombre que enseñaba cómo alcanzar la verdadera libertad, la libertad mental? La clave de su transformación radica en una verdad profunda que él mismo descubrió: la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el control absoluto sobre la mente. Y no se trata solo de aceptar la vida tal como es, sino de ver el poder que tenemos para elegir nuestra respuesta ante ella. Después de años de vivir bajo el yugo de su amo, Epicteto comprendió algo que pocos entienden: la esclavitud física no determina la libertad mental. Mientras más difícil era su vida exterior, más fuerte se volvía su determinación interna. Epicteto no solo aprendió a resistir la opresión de su amo, sino que empezó a enseñar a otros a liberarse de sus propias cadenas invisibles. Al alcanzar una visión profunda de la vida, Epicteto entendió que las personas más esclavizadas no son las que están físicamente encadenadas, sino aquellas cuyas mentes están sometidas a las emociones descontroladas, a los miedos irracionales y a las expectativas externas. Así que, cuando Epicteto finalmente obtuvo su libertad, no fue solo una liberación física, sino una revolución mental. Epicteto llegó a ser un gran maestro, no porque tuviera riquezas o poder, sino porque dominó el arte de la paz interior. Su enseñanza básica se centraba en la capacidad de dirigir nuestra mente hacia lo que es más importante, independientemente de las circunstancias. Enseñaba que lo único que realmente nos pertenece es nuestra actitud, y esa actitud define nuestra libertad. A medida que se convirtió en un filósofo influyente, Epicteto utilizó su vida como ejemplo para mostrar que las adversidades y el sufrimiento no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer nuestra voluntad. En su escuela, enseñaba a sus discípulos que cada momento de sufrimiento es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer el autocontrol. La enseñanza más importante que Epicteto dejó fue la siguiente: no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Con esta sabiduría, les enseñaba a sus seguidores a dejar de preocuparse por lo que está fuera de su control y concentrarse en lo que sí pueden controlar: sus pensamientos, emociones y acciones. Epicteto entendió que el sufrimiento es inevitable, pero la respuesta al sufrimiento es opcional. Y esa fue la lección más poderosa de su vida: ninguna circunstancia externa puede robar nuestra paz si aprendemos a dominar nuestra mente. En el fondo, Epicteto nunca fue un esclavo, porque siempre fue dueño de su mente, y ese fue el legado que dejó al mundo. Hoy, siglos después, las enseñanzas de Epicteto siguen impactando la vida de millones de personas. Su historia demuestra que, incluso en las peores circunstancias, la mente humana tiene un poder inmenso para cambiar el curso de nuestra vida. La libertad de Epicteto no dependió de su estatus o su situación, sino de su capacidad para elegir cómo enfrentarse a la vida, para entrenar su mente y para romper las cadenas invisibles que a menudo nos esclavizan. La historia de Epicteto nos enseña una verdad poderosa: la verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, sino en la forma en que elegimos reaccionar ante él. Si un hombre que vivió como esclavo pudo encontrar la paz y la libertad a través del control de su mente, ¿qué te impide a ti hacerlo? Ahora que conoces la historia de Epicteto, es tu turno. ¿Qué elegirás hacer con tu vida? ¿Vas a dejar que las circunstancias te controlen, o tomarás las riendas de tu mente y alcanzarás una paz interior inquebrantable? La libertad comienza en tu mente, y el poder para cambiar tu destino está en tus manos. Si este video te ha inspirado, si quieres seguir aprendiendo cómo controlar tu mente, transformar tu vida y descubrir secretos sobre filosofía, desarrollo personal y crecimiento interior, suscríbete a nuestro canal. No dejes que la vida te pase por encima, toma el control, y da el primer paso hacia tu propia libertad. Te espero en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo cambiar tu vida desde dentro. Nos vemos pronto.